Pues bienvenidos al Museo Municipal de Bellas Artes. En esta ocasión tenemos una presentación de Víctor Santos de Los Reyes Elfos, que fue su primera gran obra. Como supongo que ustedes lo conocen mejor que yo, pero Víctor Santos es un historietista español multipremiado, cuyo trabajo ha sido recomendado por gente como Mark Buckingham, Mike Carey, Matt Wagner, Brian Azzarello. O sea, es muy respetado tanto a nivel nacional como internacional. Y como dije antes, esta es su primera gran obra, que viene aquí a presentarnos en su edición 25 aniversario. Y bueno, yo la primera pregunta que te quería hacer es: ¿cómo te sientes tú con esta edición? Primero que tendría que decir es que me siento mayor, obviamente, porque es el 25 aniversario. Aunque quiero pensar que empezamos a contar a partir de que yo publiqué el primer cómic con el título de Los Reyes Elfos, que fue en el año obviamente fue en el año 2000 y fue una edición autoeditada, aunque luego se publicó en varias editoriales, pero bueno, tomamos como punto de partida el año 2000, esa primera edición autoeditada. Y bueno, aparte de obviamente sentirme mayor, me siento muy contento e incluso de manera inesperada, porque no pensaba que un trabajo que inicialmente era prácticamente una obra de formación, una obra con la que yo aprendí a hacer cómics de verdad, tenga la oportunidad de ser reeditada ahora y no ser, bueno, pues ser olvidada o ser relegada como un trabajo mío menor que bueno, pues que sirvió para convertirme en un autor, pero que no tiene por qué ser recordado. La empezaste a editar en la asociación, en Siete Monos, ¿no? Sí, que era como una especie de un colectivo, no sé, asociación, pero básicamente éramos un grupo de amigos de la Facultad de Bellas Artes y de Artes y Oficios que nos conocíamos de las charlas en la cafetería. En vez de ir a clase, pues nos quedábamos en la cafetería hablando de cómics, de pelis. Y bueno, era una época también que muy fructífera en cuanto a lo que eran los fanzines, de gente que se autoeditaba, y Valencia especialmente. Y se hablaba muchísimo de cómic, y la gente se autoeditaba cómics, se hacían fotocopias, e incluso eso, ya empezábamos a hacer cositas en imprentas, porque era ya más barato de imprimir. Ahora obviamente era muchísimo más fácil, pero en ese momento ya empezaba a ser accesible. Y eso, éramos un grupo de amigos que queríamos sacar cómics, pero claro, bueno, pues como eran fanzines, no nos conocía nadie, se nos ocurrió la idea de: oye, si sacamos todo bajo el mismo sello y así parece una editorial de verdad. Aunque en realidad seamos eso, 7 colegas que cada uno está sacando su TVO, y era una manera también eso de que pareciera una cosa un poco más importante. Pero a la vez también nos sirvió mucho porque por ejemplo, podíamos hacer promoción conjunta de las obras, hacer un catálogo. A lo mejor íbamos al Salón de Cómic de Barcelona, al stand de fanzines, y cogíamos un espacio entre todos y bueno, lo poníamos con el sello y parecía otra cosa. O sea que es mi verdadera escuela yo que estudié Bellas Artes, mi verdadera escuela como autor fue la amistad con esos autores, y cómo aprendí de ellos a todo el proceso de un cómic, desde cómo maquetarlo, a cómo se imprime, cómo se promociona. Yo lo aprendí todo ahí. Y también la parte narrativa y toda la parte de dibujo y de guión, ¿también aprendiste de ello, supongo? Claro. Es que es la mejor manera. Siempre que me preguntan, pues, cómo aprender a hacer los cómics, cómo aprender a hacer la página, bueno, todas las fases desde cómo escribir una historia, cómo diseñar los personajes, cómo contar la historia, que es básicamente el problema del cómic. Siempre digo que la mejor manera es hacer un cómic, ya sea largo, ya sea corto, un poco a la medida de tus posibilidades. Siempre es mejor empezar de poco en poco, pero es la mejor manera. Y bueno, me gusta ver en este cómic también eso, mi escuela de formación. Y es también una especie de diario de lo que yo, claro, en una edad tan joven en la facultad, que era una esponja de querer aprenderlo todo, de aprenderlo ya, es como un diario de todo lo que yo iba asimilando. Y es chulo también ver que yo estoy leyéndolo y de pronto veo: mira, es que aquí me leí el Dark Knight de Miller, ay, mira, aquí me leí el Grendel de Matt Wagner, aquí me leí, no sé, tal álbum europeo, o tal manga, o Lone Wolf and Cub, o cualquier cosa. Y encima, además, como es una edad en la que no tienes ningún tipo de vergüenza, ves como literalmente me apropiaba de los recursos del autor que me gustaba. De pronto veía cómo fundía una imagen con otra, el Kazuo Koike y Goseki Kojima en Lone Wolf and Cub, y usaba el mismo recurso en el TVO. De pronto veía las viñetas cuadradas de Matt Wagner en Grendel y usaba las mismas viñetas yo. Entonces
iba como un poco a lo bruto, porque era como sobre culo veo, culo quiero, ¿no? Quiero hacer esto. Yo, oh, qué chulo es esto, lo voy a meter en el TVO. Ah, esto es súper guay, lo voy a meter en el TVO. Y poco a poco iba absorbiendo todos esos recursos y es guay ver cómo lo voy asimilando a mi propio estilo. Y otra cosa que te quería preguntar es cómo es volver a ver Los Reyes Elfos desde el punto de vista del dibujante y desde el punto de vista de Víctor Santos como guionista. Es interesante porque los dibujantes en general somos muy autocríticos y hasta el punto de ser muy autodestructivos porque no soportamos ver nuestro propio trabajo. Pero ya no te hablo del antiguo, te hablo a veces de... A mí me pasa con cómics que he hecho muy recientemente y de pronto me llega la copia física a casa y la veo y es como, Dios mío, ¿qué es esto, no? Dios mío, ¿qué he hecho? No sé cómo me dan trabajo, es una cosa... Es un miedo que tenemos siempre y un agobio. Pero no sé por qué, me resulta mucho más tolerable ver un trabajo más viejo como dibujante. Por lo que te he contado, porque funciona como un diario y tiene esa nostalgia de ver el potencial y las posibilidades que tenía en ese momento de ver en qué dirección iba a ir o ver lo que me gustaba, lo que yo pensaba que iba a ser mi estilo, y es interesante. Y luego como guionista también pasa un poco parecido, porque a veces uno también el estilo va cambiando. Yo creo que en el dibujo yo creo que eres un poco más consciente de cómo va cambiando tu estilo, porque claro, obviamente pues tú ves tus dibujos y ves mira qué mal aquí dibujo las caras, vas viendo cómo vas corrigiendo tus cosas o errores que en ese momento a lo mejor no te parecían tan evidentes, pero que luego los ves en la página y te das cuenta que eran errores que has ido puliendo o al menos has ido mejorando. Pero yo creo que la escritura es mucho más sutil, entonces es complicado ver si vas mejorando o no. A veces te da un poco de vergüenza también, porque es un poco, imaginaos si vosotros escribís un diario y ahora mismo leéis lo que escribisteis con 23 años o con 27 años, seguramente eso os caería la cara de vergüenza, decir, por favor, ¿cómo podía yo decir estas tonterías? O cómo podía darle importancia a esto, a lo mejor ahora no tiene la menor importancia. Y aquí es un poco parecido, a lo mejor a veces el estilo puedo pensar que es muy ampuloso, o a lo mejor ahora habría sido más sintético. Pero por otro lado, como tampoco tienes esa memoria fresca de las circunstancias en la que lo hiciste, porque ha pasado tiempo, de pronto te descubres gustándote. En plan de, mira, pues, mira, este diálogo está bien. O sea, no me acordaba que lo había hecho así, pero mira, ha quedado bien. O incluso diciendo, mira, pues aquí me atreví a hacer algo que, aunque solo fuera porque era un inconsciente y no estaba pensando en qué dirían de mí la gente que me lee, sino que simplemente quería pasármelo bien y aprender. Resulta que aquí hice una cosa original con los diálogos o con la manera de contarlo que a lo mejor ahora tengo mucho más miedo de hacer. O sea, que es interesante verlo porque es un vistazo a tu propia personalidad, como un diálogo también con tu yo más joven de lo que en ese momento te interesaba o te fascinaba o te preocupaba. Hablando de eso, ahora me estoy preguntando si el diálogo que más aprecias que está en Los Reyes Elfos es de la primera parte, la primera saga, o de la última que es Los dioses mueren. Pues no sé decir. El tema es que, claro, es una obra que se prolongó durante varios años. Estuve prácticamente haciéndola 12 años y tiene como la primera historia, es básicamente como 4 historias. La primera es el Señor de Alfheim, que era como una historia cortita, que era lo que yo me autoedité, que salió publicado en 7 monos y luego lo recopiló la extinta ahora Dude. Y luego salieron varias series más, que eran La Emperatriz del Hielo, La Espada de los Inocentes y Hasta los dioses mueren, que eran como un poco las 3 series que contaban la vida del personaje principal, que es Eren Helden Todson, que es, luego os contaré para los que no conocéis la historia, pero bueno, es básicamente una historia de fantasía ambientada en Europa, en una época en la que las razas antiguas de lo que eran los elfos, los enanos, los dragones, todo eso, realmente existió en Europa. No era una tierra de fantasía como Tolkien, una tierra lejana, sino que realmente eso existía en Europa y los propios dioses nórdicos o griegos o da igual, mesopotámicos, de cualquier civilización existieron de verdad y vivieron ahí. Entonces, esa historia se fue prolongando durante varias series y fue evolucionando. Entonces, es muy diferente el principio de la serie del final,
porque yo cuando empecé a hacerla, como me la autoeditaba, como me pagaba yo prácticamente el TVO, no tenía ni idea de cómo iba a salir la cosa. Pues de hecho yo había editado un TVO antes de una temática completamente diferente y me los había comido todos. Yo de hecho creo que los tengo aún en el trastero de mis padres, los que no vendí. Y probé con la fantasía y como eran historias muy cortitas y muy comprimidas, porque en plan de, bueno, es que tengo 22 páginas o 40 páginas para contar una historia y lo tengo que dar todo. Y tengo que contar todo muy deprisa y tengo que dar mucha información porque tenía mucho que contar. Y luego, claro, cuando ya tuve la oportunidad de publicar esa serie profesionalmente, primero por Dude y luego con Dolmen, claro, ya tuve tiempo de planificar. Yo ya sabía que tenía varias series para hacer y ya pude crear una historia, un arco argumental, que se dice mucho, un arco argumental y con la evolución de los personajes. Y entonces yo ya sabía que la historia iba a ir en una dirección y que iba a tener un principio y tenía muy claro que iba a haber un final. Entonces es muy diferente dialogar eso como retomando tu pregunta, con el primer Víctor, que iba un poco a salto de mata aprendiendo el cómic y no sabiendo muy bien si el número que estaba dibujando en ese momento iba a ser el último que le iban a permitir dibujar y si iba a tener que olvidar de esa serie y hacer otra cosa, con el que luego ya acaba la serie pues 10-12 años después y ya con algo aprendido, con unos personajes ya desarrollados y con una visión clara de cómo la quiere acabar. Que seguramente, pues obviamente también tendré mis errores y habrá cosas que a lo mejor habría cambiado, pero bueno, es un poquito más redondo el final. Pero a pesar de ello, yo noto que en la primera saga no se nota como algo que estés haciendo a paso, sino que se nota, yo personalmente la noto como las otras que están muy planificadas. Vale, gracias. Intentaba que no se, obviamente intentas que no se, o sea, intentas que parezca algo sólido. Yo sí que decir que es una buena época para empezar una historia, porque eso, cuando tienes 23 años, eres ambicioso y eres inconsciente, y yo creo que son dos cosas que tienen, si eres un autor, especialmente de cómic, tienen que ir juntas. Porque si te paras a pensar a veces, y a mí a día de hoy me pasa, si tienes que ponerte a pensar a largo plazo de que quieres hacer algo ambicioso y quieres hacer una saga que dure, pues como esta que ha acabado siendo 500 páginas, se te echa el mundo encima y no voy a ser capaz y voy a perder el... Sobre todo piensas que vas a perder el estímulo y las ganas de hacerlo, y claro, un cómic es una cosa que la tienes que hacer con amor y la tienes que hacer con ganas, porque si no, no puedes ir en piloto automático. Para cualquier cosa creativa, ya sea para tocar una canción, para escribir un libro, no puedes ir con piloto automático. Y ese miedo lo tienes. Pero cuando eres más joven, o por lo menos yo lo pasaba tan bien haciéndolo que me daba igual. Y yo creo que eso está bien, que se nota. Y yo creo que también eso, puedo compensar pues la inexperiencia con el entusiasmo. Otra cosa que te quería preguntar es, tú destacas un poco más dentro de lo que podríamos llamar el cómic noir. ¿Por qué decidiste empezar con un cómic de mitología? Pues mira, primero porque el primer cómic noir anterior es el que tengo guardado en casa de mis padres. Y porque era un género que a mí me gustaba mucho. Yo había hecho una historia de tiroteos y así, gángsters y eso, gángsters japoneses y coreanos y así, de Hong Kong, que a mí me parecía muy divertida, pero que no había funcionado muy bien. Entonces, como quería volver a probar suerte con algo, pensé que si repetía el género noir, pues me iba a dar otro trompazo, vamos. Entonces pensé, ¿qué otro género podría hacer con el que disfrute haciéndolo? Curiosamente, en una época en España en la que el fanzine y el TV español sobre todo era muy conocido por la temática costumbrista. O sea, era raro que de pronto un tío se pusiera a hacer cosas de elfos y guerreros y vikingos y cosas así, porque como que parecía que el público lector de cómic español, si quería leer algo así más de ese plan, pues sería un álbum europeo, sería alguna serie independiente americana, y si quisiera algo español, pues prefería algo más costumbrista. Pero a mí es que la fantasía me gustaba mucho. En ese momento yo me había leído obviamente pues El Señor de los Anillos, El Hobbit, y siempre me gustó mucho la mitología. De pequeño había leído libros de cuentos desde mitología nórdica a mitología griega, y había visto, había visto Los Caballeros del Zodiaco, y a mí me flipaban todos los rollos mitológicos. Entonces, y había leído algún libro, y uno que siempre recomiendo mucho y que es como la inspiración de esta serie es La Espada Rota de Paul Anderson,
que es un libro es muy desconocido, en parte porque se publicó el mismo año que El Señor de los Anillos, y claro, pasó completamente desapercibido. Y es comparte un poco esa idea de una especie de fantasía muy europea y muy de mitología nórdica. Entonces decidí, ese libro me encantaba, y decidí ir en esa dirección. Decidí, voy a probar suerte con ese aspecto. Pero luego, pensándolo con el tiempo, aunque he tratado otros géneros, como pues desde historias de samuráis a historias de género negro y esto de fantasía, sí que me he dado cuenta que sí que hay ciertos temas comunes que todas estas historias tienen y que son temas que me gustan. Por ejemplo, en estas historias de fantasías, un tema recurrente o un tema central de la historia es el paso del tiempo y las épocas que acaban y que son sustituidas por una era nueva que viene. Y me doy cuenta que es una cosa que entronca con mis gustos, porque a mí me encanta el cine samuráis, por ejemplo, y muchas historias de samuráis tratan sobre cómo los samuráis son un mundo que se está extinguiendo, porque llegan las armas de fuego a Japón y las espadas ya son inútiles, o las películas del oeste, los westerns, donde también los jinetes a caballo no tienen nada que hacer ya cuando llega el ferrocarril. Y en el género negro igual. El género negro va muchas veces de historias de gángsters con un código de honor o gángsters de una vieja escuela que de pronto son sustituidos o amenazados por una generación nueva de gángsters que tienen otro código moral y a lo mejor tienen menos, o sea, con menos códigos o bueno, tienen una manera diferente de ver el mundo. Y Los Reyes Elfos trata un poco sobre eso, sobre un mundo mitológico en el que hay elfos, enanos, donde tienen unas creencias en dioses paganos, donde Odín camina por la tierra y manipula a la gente, donde existen dioses antiguos que vagan por la tierra olvidados y donde hay una nueva religión, lo que los vikingos llamaban el Cristo Blanco, que está cambiando la mentalidad de la gente y la gente está dejando de creer en los dioses. Y entonces esos dioses están perdiendo su poder y se están extinguiendo. Entonces digamos que el Ragnarok, que llamaban los nórdicos, los vikingos, que era el fin del mundo, de su mundo, no era tanto una guerra, una batalla, sino la extinción de las propias creencias de la gente. Y Los Reyes Elfos va un poco de eso, va de eso, de un mundo que se acaba, del mundo pagano, mítico y eso, de elfos y la era del hombre y de otra religión y otra mentalidad que llegan. O sea que en realidad yo creo que siempre he estado tratando los mismos temas, solo que he ido un poco alternando de género. También porque es como dibujante, es más divertido también de diseñar armaduras y espadas chulas a luego gángsters super guays con sus gabardinas o samuráis con trajes y espadas estupendas. Pero a pesar de que esta obra no es de género negro, sí que tiene elementos de género negro. Por ejemplo, tiene la femme fatal. Sí. Claro, pero porque, como te contaba, bueno, yo siempre me he considerado así, pero de joven no lo es todavía más. Yo siempre he sido una esponja. Siempre me ha encantado inspirarme en las cosas que me gustan. Y siempre he desconfiado de los autores que dicen que no me influye nada, yo vivo en mi mundo y creo mis historias. No. Somos esponjas e incorporamos todo lo que nos gusta a las historias. E igual que eso, que el personaje principal de la historia, Eren, es un heredero maldito de un reino elfo y eso, que tiene que volver a su tierra, pero él ha viajado por todo el mundo y entonces ha viajado a Japón y lleva una espada samurái. Entonces ahí meto todo lo que me gusta de los samuráis, de su código, del Ronin, del samurái sin señor que vaga por el mundo. Pero otro de los personajes es Gliren, que es una reina que vivió como rehén durante muchos años. Y entonces siempre toda su infancia la pasó viviendo como rehén en un país enemigo. Entonces, claro, ella aprendió a defenderse con la intriga. Es un personaje que sería muy Juego de Tronos. Entonces es como una femme fatal que se sirve de la intriga, de la inteligencia y de manipular a los enemigos para enfrentarles unos contra otros. Entonces todo lo que yo iba incorporando todo lo que me gustaba de otros géneros, Los Reyes Elfos me servía para meterlo dentro y transformándolo visualmente para que encajara. Pues la femme fatal pues igual no lleva un vestido de noche, pero lleva un vestido negro con unas alas negras de ángel. Entonces eso es una cosa que además la fantasía es muy buena en ello. Siempre digo que la fantasía funciona muy bien porque puede ser muy literal con las emociones de los personajes, y un personaje puede ser lo pasa igual un poco con los superhéroes. Un personaje puede ser muy frío como Gliren y vivir en un reino que es literalmente de hielo,
un personaje puede ser muy duro y muy cerrado, y puede ser una persona literalmente de piedra. Entonces funciona muy bien. Y yo personalmente, cuando lo leía, notaba también que se parece un poco por el tema de la femme fatale y del héroe que más o menos va como, por así decirlo, corrompiendo. Se parece un poco al Daredevil de Miller. ¿Al Daredevil de Miller? Sí. Bueno, es que Miller es una de mis influencias. Y sobre todo Born Again, que es igual el mejor TV de superhéroes que se ha escrito nunca para mí. Y va un poco de eso. Yo creo que es un poco... Tengo en común con él, o creo que me gusta mucho de él, e incorporo de él, el hecho de que a él le gusta mucho coger un héroe y destrozarlo. Y destrozarlo y hundirlo y hacerlo pedazos, para luego cogerlo y reconstruirlo y convertirlo en algo nuevo. Y en esta historia de los Reyes Elfos, toda la historia del protagonista principal, Eren, eso es un heredero que fue expulsado de su tierra por un amor prohibido, es muy culebronesco, y luego regresa para hacerse cargo del reino. Y toda la historia también va de cómo cae sobre sus hombros toda la responsabilidad de ser lo que parece que va a ser el último rey de su estirpe, de su raza, y de la gente de Faerie, de la gente mítica, de los elfos y los enanos. Entonces me parecía interesante no hacer un héroe blanco y puro, sino un personaje que le va pesando cada vez más el peso del poder y de los poderes que le dan, y que los dioses han confiado en él para que salve ese mundo de la influencia del Cristo blanco y de los humanos. Entonces todo ese peso va mellando mucho al personaje. Y me parece muy interesante precisamente eso, el mostrar el destrozo del héroe clásico, el elegido, que es muy de película americana, ¿no? El niño elegido, el elegido por la profecía para salvarnos a todos, y cómo eso mina la moral y el honor de un personaje que al principio de la historia es muy recto y muy honorable. Pero luego a la vez también sirve para que ese héroe caído renazca como un tipo de héroe renovado y diferente al anterior, y si es posible, o eso como escritor busco yo, más complejo y con más facetas que el primer héroe original, que es como muy prístino y muy intachable. También sobre el mundo que has creado, como tú dijiste antes, es muy parecido a los mitos nórdicos auténticos, y me parece muy interesante que uno de los temas sea el héroe frente a su destino. Sí. Y el destino también como los dioses. Claro, también me parecía muy interesante. Yo era pequeño, tenía un libro horroroso, con unos dibujos horribles, pero que no he conseguido localizar, pero recuerdo que ya de pequeño me parecían que estaban muy mal hechos. Pero se llamaba Una leyenda para cada día, y era pues el típico libro infantil que tenía como una selección de historias de mitología griega, nórdica, cuentos japoneses, de todo el mundo, incluso leyendas españolas o árabes. Y me llamó mucho la atención porque todas las historias relacionadas con los mitos nórdicos acababan fatal, eran auténticos dramones. Y entonces, bueno, cuando luego leí fantasía, me parecía muy curioso que muchas historias, pues como las de Tolkien o ahora, por ejemplo, Harry Potter, pueden estar muy bien, pero a veces me da la impresión de como que el héroe tiene ayuda del destino, como que en el fondo él es el elegido, y como que en el fondo las cosas se van a arreglar para que, por muy mal que lo haga, acabe consiguiendo vencer al señor oscuro, a quien sea. Entonces me parecía mucho más interesante, y ahí entra mucho la influencia de un escritor británico que se llama Michael Moorcock, que si sois muy roleros lo conoceréis por Elric de Melniboné, es un personaje albino, un hechicero albino muy famoso. Pero este personaje, este autor también se inspira mucho en los mitos nórdicos, y sus historias suelen ser muy trágicas. Y tienen más que tratar sobre el héroe ayudado por la profecía, suelen tratar mucho sobre cómo el héroe se enfrenta a un destino en el que está cantado que va a perder. Y lo único que puedes ver es cómo el personaje afronta esa fatalidad. Y me pareció una manera de escribir mucho más interesante el ver cómo un personaje pelea, incluso a veces sabiendo que no lo va a conseguir, y cómo afronta eso. Me parecía más humano, porque hay cosas de las que no podemos escapar, que contar la enésima historia del héroe que triunfa al final. Y aunque a veces los personajes consiguen escapar o evitar por cierto tiempo a lo mejor la fatalidad, pero me parece muy interesante cómo se enfrentan, más que si lo consiguen o no, cómo se enfrentan al destino. Sí. Y aparte,
Y aparte cómo cómo se enfrentan al destino, cómo esas hazañas, por así decirlo, les cambian y aparte, sí, cómo los cambian. Sí, claro, claro. Por eso que te digo que a veces, sobre todo en la fantasía, los héroes suelen ser de una sola pieza. Básicamente tienen pequeños cambios, pero en esencia son el mismo personaje. Tú ves El Señor de los Anillos o lo lees y tal. No me gusta meterme con El Señor de los Anillos, realmente es un libro que me gusta, pero bueno, es como un poco la medida con la que se mide la fantasía. Y es el modelo más clásico. Entonces tú lees a Aragorn, El Señor de los Anillos, por ejemplo, y es un personaje muy de una pieza. Tú sabes que él sufre cambios, él aprende, pero el buen fondo que tiene, la nobleza que él tiene está intacta durante toda la historia. A mí me parecía muy interesante a nivel moral cómo un personaje tiene que adaptar su propia moral y cómo tiene que a veces traicionar sus propios principios porque las circunstancias le vienen así. Y yo creo que es una historia también que también tiene que ver con mi propia historia por la juventud que yo tenía cuando lo empecé y cuando lo acabé, porque yo creo que cuando eres joven y estás en la universidad te crees que lo sabes todo, tienes una manera de pensar súper cerrada y sabes que lo que está bien y lo que está mal y nadie te puede decir, bueno, estáis muy adolescente. Si tenéis hijos adolescentes eso lo sabréis. Y tú sabes cómo son las cosas, son así. Y bueno, cuando vas creciendo te das cuenta que a veces no hay blancos y negros, a veces son grises y a veces tú crees que de este agua no beberé y a veces acabas tragando porque no tienes más remedio. Y trasladando eso a la fantasía me parecía muy interesante que los personajes cambiaran, que sufrieran, que a veces incluso se traicionaran a sí mismos porque no tienen más remedio, porque es un mal menor, porque tienes que salvar a alguien que quieres y no puedes. Y a lo mejor tienes tus principios, pero a lo mejor quieres salvar a alguien que quieres y prefieres traicionarte a ti mismo que dejar que otra persona muera o lo pase mal. Y me parece más interesante como escritor ese camino. Y también te quería preguntar, en los mitos nórdicos las razas más importantes serían los dioses, los enanos, los gigantes. ¿Por qué te decantaste por los elfos? Pues es que no lo sé muy bien. En principio me parecían interesantes porque vivían mucho tiempo y me permitía mucho jugar con... Yo, por ejemplo, hay muchos autores de fantasía que lo que quieren es crear un mundo y lo tienen súper definido y tienen sus mapas, sus razas y tienen la historia de cada raza hecha. Y entonces empiezan a hacer la historia. Después de crear su mundo, crean un personaje principal y hacen la historia. Yo lo hacía un poco al revés. Yo sabía que quería contar una historia de un personaje que volvía a su tierra natal después de mucho tiempo y construí el universo alrededor de él. Entonces, conforme el personaje se movía, iba ampliando ese universo, ¿no? Es como si el personaje fuera andando y el mundo fuera creándose a su alrededor. Me gustaba más esa manera de trabajar porque me permitía mucha libertad. No quería encapsularme creándome un mundo en el que luego yo tengo que seguir mis propias reglas y estoy de pronto encajonado en él. Me parecía más interesante hacerlo de esta manera. Entonces yo creo que elegí los elfos porque como la historia trataba sobre personajes que habían vivido mucho tiempo, que recordaban mucho el mundo antiguo y de pronto aparecía una raza joven, me parecía que los elfos eran como el mejor contrapunto a eso. Luego, por ejemplo, me pareció muy interesante, y eso pasa mucho cuando escribes, que igual creas un personaje que no va a ser importante o piensas que va a ser para una escena concreta y luego cobra mucha importancia. Y en este cómic, por ejemplo, todos son elfos, enanos, pues son razas místicas, pero hay un personaje que se llama Jürgen Ulf, que es un humano normal y corriente, es un guerrero que acompaña al protagonista en la segunda historia, pero que se quedó en la historia. Porque me parecía muy interesante tener un personaje que fuera un humano y verle envejecer y verle madurar a un ritmo diferente de los otros personajes que viven, no son inmortales, pero viven 800 años, viven mucho tiempo. Entonces ellos ven la raza humana de una manera diferente a Jürgen Ulf, que es un señor que está envejeciendo y está aprendiendo una velocidad muy diferente a la del resto de personajes. Y ya no sé muy bien por lo de la raza. Y eso, pero no es una planificación de que yo quiero hacer una historia de elfos porque me encantan las orejas puntiagudas y las elfas son súper guapas. Era más que lo que yo necesitaba para contar la historia era ese tipo de personaje. Y
A ver, Los Reyes Elfos es una saga larguísima, son 12 años de tu vida. ¿Cómo te sentiste cuando cuando la dijiste, ya está, ya la he terminado? Bueno, lo bueno es que es como un poco como la droga, no se puede dejar de golpe. Os digo como ejemplo como si supiera de qué estoy hablando, que no es así. No, pero es como puedo decir como una medicación, en vez de la droga decir como una medicación, no puedes dejar de golpe. No, pero estuvo bien porque no lo acabas de abandonar. Yo creo que de hecho ningún autor acaba de abandonar ninguna creación. Entonces yo tenía planificadas esas historias, que aquí está todo lo que yo dibujé y escribí como autor completo, pero luego siempre había algún proyecto en paralelo. Hice varias historias de otros personajes secundarios dibujados por otras personas, hice antologías con autores invitados. Entonces, aunque el corpus de la serie estaba ahí, estaba acabado y estaba cerrada la historia, de vez en cuando podía coger de aquí y de allá y hacer una historia corta sobre un personaje que era secundario en una trama, o tal historia de un personaje que quedó pendiente la retomaba, o te contaba el origen de ese personaje. Entonces, seguía haciendo pequeños proyectos en ese universo, de manera que realmente nunca llegaba a desengancharme de él, ¿no? Y obviamente, pues en las reediciones del trabajo, ahora haciendo una portada nueva para este recopilatorio, haciendo las dedicatorias a la gente. Es como una manera de reconectar con esos personajes. Y es gracioso porque me doy cuenta de que nunca los dibujo igual, que veo las dedicatorias o veo la portada que hice para una edición de hace 10 años y no dibujo a Eren igual, y ahora hago esta portada y hago las dedicatorias y no le dibujo igual nunca. Se reconoce, pero no es igual. Pero de alguna manera es como reencontrarme con ese viejo amigo con el que estudié, y que de vez en cuando quedamos a tomar algo y nos vemos y nos ponemos al día. Me parece muy curioso lo que acabas de decir de que nunca dibujas igual, porque personalmente yo pensaba que sí, que los dibujantes cuando dibujabais, pues todos los personajes ya tenían la técnica para que todos fuesen parecidos a claro, los bueno, personajes. intentas, tú haces unos diseños, lo tienes súper claro, e intentas que sean coherentes, obviamente, pues dentro de una misma historia son más o menos iguales, pero tienen vida propia. Entonces te das cuenta de que es completamente inconsciente. Tú los vas dibujando una y otra vez, desde diferentes perspectivas, en diferentes historias, y los personajes van cambiando poquito a poquito. A veces, claro, también tu manera de dibujar cambia. Entonces yo, por ejemplo, cuando acabé Los Reyes Elfos hice muchísimas cosas de género negro, policíaco, pues claro, incorporaba muchas sombras, mucha masa negra, menos línea, a lo mejor un dibujo un poco más duro. Entonces cuando volví a retomar Los Reyes Elfos, dibujaba con lo que yo había aprendido en ese otro cómic, lo incorporaba al cómic. Entonces poco a poco los personajes iban cambiando. Entonces si tú ves el primer número de la primera historia que dibujé y tú ves la última, y el estilo ha cambiado, pero los personajes tienen proporciones diferentes, los ojos los dibujo diferentes, las bocas. Es gradual, ¿no? Tú no te das cuenta tampoco como lector, normalmente no te das cuenta, pero es muy interesante ver cómo va cambiando. Sí, de hecho, yo estoy pensando cuando coges la primera página y si haces el salto a la última, te das cuenta, pero si no lo haces es súper gradual. Claro, pero te pasa con cualquier cómic, tú coges el Hellboy de Miñola, por ejemplo, y el personaje es completamente diferente, pero tú has comprado la serie muchos años y él va creciendo. Pero bueno, pero te pasa como con las personas que tienes a tu alrededor, que van cambiando, se hacen mayores, o yo qué sé, engordan, adelgazan. Pero si les ves siempre no te das cuenta. Sí. Si tienes mucho tiempo sin verlas, de pronto dices, madre mía, ¿qué te ha pasado? Te has puesto súper cachas, ¿qué ha pasado? O te has tatuado algo en el brazo. Pero si vives día a día, pues bueno, pues al final es convivir. Y los autores convivimos con nuestros personajes. Entonces, y como nuestro reflejo en el espejo va cambiando y no te das cuenta. Y hablando de tu estilo, me parece muy, muy curioso que tú, siendo un autor de género más noir, también de fantasía, pero fantasía más oscura, te has decantado por el cartoon. Sí, y de hecho hay mucha gente que siempre es como reacia, en plan de... Sí, hombre, ¿cómo vas a contar esa historia tan seria con esos personajes así como de dibujos animados, ¿no? Pero yo creo que también es una cosa que se ha ido superando, y en eso creo que el manga ha ayudado mucho, y obviamente el manga es una de mis influencias. Yo sobre todo, cuando empecé a hacer el cómic, aparte, bueno, ya había leído manga, porque aunque yo ya en un par de años tendré 50 años, pero los chavales de ahora no han descubierto el manga. Aquí yo lo empecé a leer en los 90, y bueno, y si hay gente que ha visto Mazinger cuando se estrenó, pues esa gente que es más mayor que yo, esa gente ya ha visto manga. Entonces el manga siempre ha estado ahí.
Y luego la animación me influyó muchísimo. Obviamente, pues yo soy de los que vio en el cine pues el Rey León, el Disney, de esta etapa de esta edad de oro que tuvo cuando Aladdin y todo eso. Y a mí la animación me encanta, sobre todo el Batman de Bruce Timm de los años 90, a mí me cambió completamente la manera de dibujar. Porque era una serie súper dramática, súper oscura, pero con un estilo sintético de dibujos animados como de Hanna-Barbera, pero increíblemente profunda y densa. Entonces a mí eso me influyó mucho y además me parecía me parecía que emocionalmente, que es una cosa que a mí siempre me ha obsesionado, el cómo tú puedes emocionar con dibujos o puedes llegar a alguien a emocionar o a divertir o a entristecer con alguien con dibujos. Me parecía que precisamente el estilo más cartoon es más accesible a las personas. Porque así me parece que el estilo más realista, hombre, hay gente que es muy buena, obviamente, el estilo realista, pero me parece una herramienta más difícil de manejar para llegar a conectar emocionalmente con los lectores. Sin embargo, me parecía que el estilo más de dibujos animados, aunque fuera con más sombras o más dramático, conecta muy bien a un nivel casi inconsciente tuyo. Por ejemplo, pasa con el manga, que es muy expresivo, los ojos grandes, por ejemplo, del manga, y ese estilo tan directo de la expresividad de las caras. Yo creo que con el público joven conecta también porque les está hablando emocionalmente de una manera muy inconsciente, que ellos perciben de manera muy inconsciente. Yo creo que, aunque obviamente yo he recibido muchas críticas, sobre todo en Estados Unidos, que son un poquito más cerrados. Yo creo que en Europa es muy diferente. Porque aquí, por ejemplo, hemos crecido también con cómics como Tintín o Valerian o cómics europeos con un estilo mucho menos realista, pero que sin embargo trataban temas muy serios. Yo creo que los americanos en eso son más cuadrículas. Ahora ya no, ahora ya son mucho más abiertos. Pero en su momento sí que me acuerdo de tener críticas de mi trabajo en Estados Unidos, porque que era eso de contar una historia de traficantes de droga y maltrato, yo qué sé, o historias muy crueles con un estilo de dibujitos. Pero bueno. Me parece muy raro teniendo en Estados Unidos a gente como Darwin Cook. Sí, bueno, pero es gente precisamente como Darwin Cook, que es un poco que fue el heredero de Bruce Timm en los cómics especialmente. O bueno, no sé, yo también por ejemplo pongo el ejemplo del animador Genndy Tartakovsky, que es el creador de Samurai Jack, Primal, o series de animación para un público muy adulto, pero con un estilo que remite a Hanna-Barbera, a Tex Avery, al Bugs Bunny, a gente así, y se me con historias súper dramáticas. Entonces, pero bueno, los lectores y también los editores, pues todos tenemos nuestras filias y nuestros prejuicios, y a veces, bueno, pues también lo respeto, pero bueno, también es la manera con la que me siento más cómodo yo como dibujante. Y hablando de Estados Unidos, siempre me parece curioso que tú, habiendo también publicado en Estados Unidos, Los Reyes Elfos nunca se haya publicado fuera de España, según tengo entendido. Sí, no se ha publicado nunca. Creo que se publicó el primer tomo en Portugal, una editorial pequeñita lo sacó, pero no continuó. Ya, es que es un problema. Cuando tú vendes sobre todo material fuera de Estados Unidos, Europa, es muy importante el aspecto visual. Y yo sí que, por ejemplo, he vendido pues, cosas que he hecho, pues no sé, para Norma Editorial. Publiqué Rashomon, que era una historia noir ambientada en Japón feudal, o ahora hice una adaptación de Fahrenheit para Planeta Agostini, que se ha vendido también a muchos países, bueno, pero también es una historia muy conocida. Pero sobre todo el empaque del libro y las páginas influyen mucho. Entonces yo creo que el fuerte de Los Reyes Elfos es la historia y cómo está contada. Entonces es de estos cómics que incluso a mucha gente, eso me lo ha dicho mucha gente, es que yo lo veía en la tienda y no me llamaba mucho, tal, pero un amigo mío que es muy fan me lo dejó y me lo leí, me enganché un montón y me lo leí de una tacada. Pero claro, tiene que leerlo. Entonces eso también dificulta mucho venderlo al extranjero, porque claro, los editores muchas veces ni se lo leen. Entonces aquí necesitan una traducción o que el editor conozca un poco la obra o que haya ido a hablar muy bien de ella. Entonces yo lo intento, ahora con esta edición obviamente lo vamos a intentar y ahora es mucho más sencillo que antes porque la gente tiene agentes, los editoriales se mueven mucho a los festivales de libros como Frankfurt, por ejemplo, que está dedicado exclusivamente a la venta de derechos. Entonces yo confío que con este empaque nuevo, con todo ordenadito, quiero pensar que yo también tengo un nombre un poquito más conocido que cuando empecé a hacerlo o cuando salió la anterior edición. Sí que me gustaría que en algún momento se
se publicara fuera. Y también algo que no tenían antes, que ahora sí que tienen, es que ahora hay muchas más redes sociales. Claro. Y gente que puede hablar del libro en inglés y recomendarlo. Claro. Incluso gente que ha hecho reseñas de la nueva edición, pues la pueden poner subtitulada en inglés, y entonces gente o en francés, y entonces gente de otros sitios puede interesarse por ello, y muchos de ellos editores. Entonces, bueno, yo creo que ahora es bastante más sencillo, ya veremos si... Ojalá, a mí me gustaría. Vale. Te hago esta pregunta y luego le dejo al público, que creo que ellos también quieren hacerte una pregunta. ¿Consideras que tú tienes muchísimas obras, aparte de Los Reyes Elfos, como ser Polar, Bad Girls? ¿Consideras que Los Reyes Elfos es tu obra maestra? No sé, eso nunca lo puedes juzgar, yo creo que un autor. Yo creo que eso tiene siempre que ser la gente la que lo juzgue. Yo siempre, como me han gustado mucho los géneros, hay mucha gente que le gustan mucho mis trabajos, y yo se lo agradezco mucho, y se compran todo lo que yo hago, que eso ya tiene mucho mérito, porque hago un montón de cosas. Pero sobre todo he intentado que hubiera, dentro de los géneros que me gustaba, que hubiera para una variedad de lectores. Entonces, pues había gente que le gustaba mucho Los Reyes Elfos y decían, no, tienes que hacer más fantasía, porque a mí lo que me gustan son tus obras de fantasía, no me gusta el género negro. Y hay gente que a lo mejor me conoció por los cómics de Polar y porque se hizo una película, y entonces pues tienes ahí ven que lo han adaptado y dices, pues esto está chulo, tiene un buen aspecto. Y claro, a lo mejor les gusta mucho el thriller y las historias de espías, y ven esto de fantasía y dicen, anda, ¿y esto qué raro, no? Si yo conozco a Víctor de sus historias de gángsters y de espías. Entonces, claro, para esos públicos diferentes, pues tendrán obras favoritas diferentes. Entonces, no considero una obra maestra, porque yo no considero una obra maestra nada. Solo simplemente intento hacerlo lo mejor que puedo. Pero por lo menos sí que la considero, a lo mejor, la obra a la que le tengo más cariño a nivel emocional, porque creo que es la obra que mejor explica cómo se creó mi personalidad, cómo se creó el yo que soy como autor. Entonces, en ese sentido, si alguien quiere entender un poco cómo crecí como autor, y a lo mejor incluso si le interesa como ese tipo de obras de formación de autores, pues creo que puede ser una obra que les puede interesar. Y bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Aunque no hemos hablado, ¿no? Cuando hemos hablado de los familiares y todo eso, a mí me gusta muchísimo cómo trabajan en blanco y negro, ¿no? Muy potente, ¿no? Sin embargo, cuando metes color, que le das un toque también brutal, que también me gusta, ¿no? Es que quiero saber cómo te sientes tú a gusto con cada uno de los blanco y negro o con Vale, Sí, tengo que la repetirla. repito. Sí. Juan Álvarez nos pregunta cómo se siente Víctor Santos con el blanco y negro y cómo se siente Víctor Santos con el color. Pues es muy curioso, pero cuando empecé a hacer el cómic de Los Reyes Elfos, imprimir en blanco y negro era lo más sencillo, era mucho más barato que imprimir en color. Ahora ya con las imprentas rápidas y tal, ya casi da lo mismo imprimir en color que en blanco y negro, pero antes era una limitación. Pero a mí me gusta mucho, y yo me encuentro más cómodo en blanco y negro, porque, y esto podría decir que es idea mía, pero creo que se lo copió un dibujante norteamericano, creo que es Jason Lutes o Mazzucchelli, no me acuerdo quién lo dijo, que decía que el cómic en blanco y negro que el cómic es la síntesis de dibujos y de palabras, y de que como las palabras son tinta o negra sobre blanca, la manera en la que mejor funciona la síntesis entre el texto e imagen es el blanco y negro. Porque en los cómics a color como que los bocadillos y el texto se sienten un poco como pegados encima, pero que en el blanco y negro están como muy integrados, ¿no? Son como un todo. Y a mí esa idea siempre me ha obsesionado muchísimo. Y encima muchos de los autores que me gustan, como Frank Miller, James Steranko, Will Eisner, por supuesto, y luego autores más clásicos como Johnny Craig, Harvey Kurtzman, trabajaron mucho en blanco y negro. En parte porque era más barato, pero a la vez eso, tiene una pureza y tiene una cosa que en el cómic es casi lo que más me gusta, que es que estás hablando de otra persona. Una película la hacen eso, un equipo de muchas personas, un director, pero la visión de cada uno se diluye. Pero las novelas y los cómics tienen la virtud de que estás dialogando directamente con otra persona. Y el blanco y negro me parece la forma más pura de eso, porque es la manera más sencilla y más barata de crear una historia visualmente. Puedo coger
lo hablaba el otro día esta mañana con Farruko, que es que puedes hacer una historia con un rotulador y una hoja de papel y puedes hacer una historia y la gente la puede disfrutar. Y eso en el blanco y negro me gusta. Lo que pasa es que, bueno, que obviamente también a veces el mercado y los gustos también son diferentes y mucha gente le gusta mucho el cómic en color. Lo que pasa es que yo ya también, una vez me puse con el color, dije, bueno, si voy a añadir color, por lo menos que aporte algo. Y una cosa que me gusta mucho del color es que es una herramienta muy buena también a nivel emocional, porque tú puedes crear una situación, crear un ambiente de misterio, de como, bueno, también o amigable, o agradable, o melancólico, solo con la paleta de colores, solo con un tono cálido en el color puedes crear eso. Y eso me gusta mucho porque es una cosa que el cómic puede hacer mejor que nadie, mejor que el cine, mejor que los videojuegos. Porque si tú necesitas ser expresionista o hacer que un personaje tenga literalmente, aunque sea una persona normal, que en ese momento tenga la figura dibujada de azul, porque está triste y está deprimido, tú eso lo puedes hacer en un cómic y queda bien. Si tú intentas hacer una película, bueno, le puedes meter un foco azul al personaje, puedes hacer así la imagen fría, pero se nota que el director ha metido un foco ahí. Pero el cómic se siente súper natural, súper normal, no te canta. Entonces puedes conectar a nivel emocional con el lector de una manera súper directa. Y entonces el color siempre intento no hacer un color realista, como de 3D con todos los detallitos, porque, en parte también porque no encaja con mi manera de dibujar. Entonces me gusta mucho siempre tratar cada elemento del cómic, la rotulación también es súper importante, la composición, el dibujo, el color, que todo siempre sume, que nada se pegue con lo otro, que todo dé una capa más de riqueza al cómic. De hecho, tú también mezclas en algunos cómics color con bitono. Sí. Es que me gusta mucho eso, precisamente por eso, porque el color y la ausencia de color es una herramienta visual muy chula también. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho el color limitado también, que viene también por mis gustos, pero claro, el color es una herramienta, pues bueno, todos recordáis, no sé, la escena de la lista de Schindler, de la niña del abrigo rojo, ¿no? La ausencia de color y de pronto un golpe de color en un punto concreto es una herramienta enorme para conducir la vista del espectador. A mí me encanta, una cosa que me alucina de los cómics y a la vez me vuelve loco es que el tiempo en el cómic lo pone el lector, no lo pone. Tú ves una película y el director o quien sea es el que te dice a qué velocidad tienes que ver la película. Pero en el cómic el que pasa la película es el lector. Entonces me parece muy interesante intentar jugar con él y manipularle y hacer que lea más despacio aquí, que lea más deprisa aquí. Y por ejemplo eso, el bitono y el color, que te da como una estabilidad a la lectura y de pronto metes un punto rojo, metes de pronto todo es blanco y negro, de pronto como que el lector se para a ver qué está pasando y entonces tiene que reconfigurar su manera de mirar la página. Y esas son herramientas enormes que el cómic tiene y que creo que se usan poco. Creo que a veces intentamos en los cómics ser una especie de versión barata de las películas y eso a las películas no les vamos a ganar en eso, en ser trepidantes, espectaculares, pero sí que tenemos nuestras propias herramientas para impactar al lector. Y es por eso, para no parecerse tanto al cine por el que tienes un estilo de composición de página tan único, en el que intentas hacer algo más que simplemente mostrar la cosa, sino mostrarla de una forma que no se ha mostrado. Sí, yo siempre intento que cada cómic tenga su lenguaje y que cada uno tenga su ritmo. Y entonces, siempre cuando voy a empezar a hacer un cómic, siempre pienso, vale, ¿cómo lo voy a contar? Y la manera de hacer las viñetas es muy importante. Por ejemplo, hice un cómic que se llama Intachable, que era sobre la corrupción en el Levante, en una historia de género negro, pero bueno, tenía mucha conexión con la situación sobre todo de Valencia, donde yo soy, de la corrupción en Valencia. Y entonces, por ejemplo, era un cómic que sabía que iba a leer mucha gente que no leía cómics normalmente. Entonces, por ejemplo, ahí me puse una norma de que iba a utilizar una retícula con viñetas un ritmo muy estable, donde la información era muy importante, la información que los personajes daban, pero era más importante que hacer florituras y hacer, ¿sabes?, juegos con la página. Y entonces, por ejemplo, ahí usaba una retícula de un tamaño, normalmente de 3x3 o de 5x... Pero siempre el mismo, que cada página tuviera una estructura estable. Pero, por ejemplo, luego hice un cómic que se llamaba Los ratones templarios,
que no era fantasía también, para Estados Unidos, que era un mundo de fantasía en el que había unos ratones con espadas que peleaban contra ratas, que eran como los malos, ¿no? Y era un cómic completamente orgánico, era un cómic con árboles, o sea, todo transcurría en entornos naturales. Entonces, en ese cómic las viñetas se torcían, a veces no había viñetas, a veces veías el personaje correr por la página y las ramas de los árboles creaban las viñetas. O a veces un personaje, los personajes estaban suspendidos casi en el aire y el color era lo que marcaba cada escena, porque era todo muy orgánico. Entonces, claro, cada cómic pide una manera de contar diferente, y a mí me gusta mucho eso, averiguar cuál es la manera de contar mejor cada cómic. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, aquí estamos. Sí. Mira, antes has comentado que, no, me acuerdo leerlo, ¿no? Las historias donde tú estabas trabajando en los Reyes Elfos como guionista y le dabas en la parte visual, o sea, lo que era el dibujo, a otros autores. ¿Cómo llevas cuando trabajas de esa manera? Así que tú estuvieses haciendo el guión encima de una obra que era encima tu primera obra, o como quien dice, tu primer hijo, ¿no? Vale. Este señor pregunta cómo ha sido para Víctor Santos hacer el guión para que otros dibujantes dibujasen historias de los Reyes Elfos. Sí, pues, esto me vino muy bien además porque también fue la primera vez que lo hice, de dibujar para otra gente, en varias antologías o incluso amigos que les gustaba mucho este universo y querían que yo les escribiera algo de los personajes. Y me sirvió un poco como escuela para posteriores trabajos en los que yo he escrito ya obras más largas para otros autores. Y lo primero mi primera regla era no hacer nada que como dibujante me da mucha rabia que me hagan. Eso es lo primero. Entonces, por ejemplo, siempre intento que la manera de narrar, que es lo que a mí más me gusta, no imponérsela al dibujante. Que si él tiene un estilo, primero obviamente quiero conocer lo que hace ese dibujante. Cuando yo hago una historia no vale para todo el mundo. Yo hago la historia siempre escribiendo para una persona o para un autor en concreto con un estilo concreto. No hago una historia y luego busco a ver quién la hace. Yo lo hago para él. Por eso muchas veces lo hago con amigos porque les conozco. Entonces muchos amigos míos que han trabajado conmigo dicen que les encanta hacer mis guiones porque meto referencias que solo ellos conocen. Porque son mis amigos. Y a veces hasta meto referencias personales de, oye, aquella vez que te pasó esto, pues es una situación igual de horrible. O de películas que les gustan. Y también siempre pregunto si hay algo que no han hecho nunca y les gustaría hacer. Por ejemplo, pues no me acuerdo, es que no me acuerdo otras historias de Reyes Elfos, pero yo qué sé. Pero por ejemplo una historia que hice de Jürgen Ulf con Sergio Córdoba. Él y yo somos muy fans del cómic del El Lobo Solitario y su cachorro, Lone Wolf and Cub, que es de un samurái que viaja con su hijo pequeño por Japón. Una historia muy violenta de los años 70, de un manga y luego unas películas. Entonces yo le hice una historia que era un poco el personaje que se parece más a un samurái viajando con una niña elfa a la que tiene que cuidar para entregársela a su abuelo. Y a lo mejor no es tampoco un tema, a lo mejor es un tipo de escena que le gusta. No son los Reyes Elfos, pero por ejemplo hice una historia de ciencia ficción para un juego que se llama Infinity, que le va a dibujar Kenny Ruiz, y a él le gusta mucho la ciencia ficción, le gusta mucho Star Wars, y le pregunté, ¿hay algo de ciencia ficción que nunca hayas hecho? Y me dijo, me gustaría hacer una pelea en gravedad cero. Entonces yo me monté, hice la historia como yo pensaba hacerla, la hablé con él, hablé con la gente del juego, pero ya me ocurre yo para que él tuviera su pelea en gravedad cero y que se lo pasara bien con la pelea en gravedad cero. O sea que yo creo que es una norma súper sencilla, pero es sobre todo pensar lo que a ti como dibujante te daría rabia si viniera un guionista y me dijera, oye, hazme esto así y me tienes que hacer la narrativa así, yo te voy a decir cómo tienes que hacer los planos y te voy a hacer un esquema de la página porque yo lo sé cómo hacerlo. No. Yo quiero que el dibujante se exprese y lo pase bien. Igual que como dibujante es obvio, yo también si discuto, bueno, no me peleo, pero siempre dialogo mucho con el guionista sobre, él me explica, pero yo también le digo, oye, si le damos una vuelta y si lo hacemos así. Entonces es importante siempre dialogar con la otra parte, porque siempre es un trabajo en equipo. Y hablando de las cosas que le dan rabia al dibujante que le hace el guionista,
Yo estaba pensando en una frase que dijo Carlos Pacheco, que es que le da mucha rabia cuando un guionista intentaba sorprenderle, que de repente de la nada salía un elemento que no tenía nada que ver y tenía que hacer por completo el cómic. Claro, porque tú tienes que preparar eso. Es como, pues imaginaos si estaba haciendo una historia en la que un personaje está durante 30 páginas y de pronto saca su pistola y mata al otro. Y como, pero ¿lleva una pistola? Y como, claro, hombre, tienes que prepararlo. Entonces eso, tú ese rollo de sorprender, no sé, sorprenderse al lector. Tú siempre, y yo eso también como dibujante como guionista lo tengo muy en cuenta, primero no ser muy rollero, porque yo sí, eso os lo digo yo, muchos de los dibujantes nos saltamos partes del guión que nos mandan los guionistas porque son unos rolleros y te empiezan a contar cosas y tú a lo mejor quieres saber dónde está colocado el señor, a quién está mirando y lo que va a hacer y cómo se mueve y ya está. Entonces yo intento ir muy al grano y explicar los elementos visuales que él va a necesitar para la historia. Es decir, mira, le diría, esto es importante, el personaje va a ir con una pistola en ese momento y la va a llevar a este lado porque se le va a caer en el punto tal y luego... Aunque a veces pasa que escribes el guión sobre la marcha, a lo mejor por capítulos, y el dibujante lo va escribiendo, lo va haciendo mes a mes, pero tú solo tienes que tener planificado lo importante. Entonces tú tienes que sembrar ahí y el dibujante y tú sois cómplices y estáis al mismo nivel de conocimiento siempre. Y eso siempre. Y yo en general he tenido mucha suerte. Y que la mayoría de los guionistas con los que he trabajado también se han comportado así. Algunas siempre han tenido una mala experiencia, pero en general siempre he sido gente con la que se podía dialogar y que además pensaban de manera también, aunque no sea gente que no sepa dibujar, a veces también eran dibujantes como yo, que eran dibujantes y guionistas, pero incluso los que no saben dibujar saben pensar visualmente, no hacen novelas, hacen cómics y son muy conscientes. Vale. ¿Alguien tiene una última pregunta para Víctor? Preguntas, Pues. acabamos ya. Sí, creo que hemos quedado a los 7:15 ahí en el... Claro. Vale. Pues nada, gracias por venir y quedan todos ustedes invitados a la actividad de las 8 que va a ser la entrada de premios de salón en el TEA. Y bueno, Just like a movie, just like a storybook, we are the future, we're the ones they won't overlook.